Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles Hola, a hola. través de este medio. Su servidor, Jonathan Rosas y Carolina mi Rosas. hija. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos muy felices de poder estar en una temporada nueva en este podcast que se llama La Biblia lo dijo primero. Hemos estado hablando en este espacio que de hecho, si nos estás viendo desde YouTube, te podrás dar cuenta que tenemos una casa nueva, ¿verdad? Un canal nuevo que hemos creado aquí en nuestra Dream casa, en Center. Dream Center, que se llama Dream House. Y es un sueño cumplido el poder tener esta casa productora y también esta casa que crea contenido, y esta va a ser nuestra casa en YouTube, pero si nos escuchas en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, te vas a dar cuenta que nos vas a encontrar como La Biblia lo dijo La primero. Biblia lo dijo primero. ¿Y qué otras cosas van a estar produciendo aparte de Sí, este un programa poco de de La Biblia lo dijo comercial. primero? Vamos Este a estar podcast, produciendo ¿qué más? varios contenidos para uno en especial de mujeres en el que estamos trabajando y que pronto van a escuchar, que se llama Encuentro Divino. Lo estamos haciendo en colaboración con nuestro grupo de mujeres de casa que se llama Entre Mujeres, que también nos puede seguir en redes, y otros más que todavía no vamos a spoilear, ¿verdad? Pero estamos muy felices de poder ver este sueño. Creo que Dream Center es una casa donde creemos en influenciar, pero también en inspirar. Esa es al final nuestra motivación al estar aquí, poder bendecir a nuestra casa, pero también a aquellos que están afuera. Entonces es un placer el poder hacerlo desde casa, para la casa y con personas de casa, ¿verdad? Sí. Dream House, esta nueva casa productora de Dream Center, y gracias a todo el equipo. Pero estamos en su programa, La Biblia lo dijo primero, hoy con un tema, híjole, es de estos temas que de repente, y te lo comentaba Spicy. ahorita antes de empezar, Sí. como que o te vas al extremo de la derecha y satanizar todo y ese foquito, o ¿Por te qué vas acomodaron así esa planta? ¿O por qué está todo de sí, de negro? negro, y todos los que visten de Sí. negro son satánicos, y no. O te vas al otro extremo de decir, no, Nada es nada es malo. malo, ¿verdad? Sí, yo Está no pienso bien. que no lo estoy haciendo con una mala Sí. intención. Creo que ese es el peligro del tema. Todavía no sabemos exactamente el título, más el tema lo tenemos claro. Hoy vamos a hablar pero ustedes ya saben cuál es el título, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de Halloween, de satanismo espíritus. y ocultismo. Ándale. Halloween, satanismo y ocultismo. Hay mucho que hablar sobre eso. Sí, un poco del Día de Muertos también, que Sí, es sí, todavía sí. una tradición más fuerte aquí en México. Es una tradición de alguna manera espiritual y ocultista. Sí. ¿No? Sí, también. Tiene un origen muy antiguo y creo que fue una mezcla así como lo es uno, ¿no? Bueno, en el caso del Día de Muertos, es una mezcla entre un origen prehispánico de diferentes tradiciones que se hacían en las culturas prehispánicas que hay sobre todo al sur de México, pero también de las tradiciones católicas que se trajeron a través de la conquista. Sí, y también lo que le llaman ahora los pueblos originarios, ¿no? Sí, Que sí, de allá venimos, total. yo nací Sí. en Veracruz, mis antepasados son de allá, pero también entendemos cuando venimos al cristianismo que el cristianismo también es un nuevo pueblo, una nueva nación, Una nueva vida. una nueva vida, Sí, una transformación, totalmente. una revolución de vida, y que nosotros, a ver, como pueblos paganos, porque todo el que no es judío es pagano, ¿estamos de acuerdo? O sea, gentiles, teníamos culturas y tradiciones que verdaderamente no iban de acuerdo al cristianismo, ni eran aprobadas por Dios y por su Jesús. palabra, Sí. por toda la filosofía judeocristiana. Creo que más allá de que abandonamos mucho de nuestras tradiciones, aparte como culturales, creo que también abandonamos las personales. O sea, creo que cuando tienes un encuentro más que con el cristianismo per se, porque hay gente que se casa con el cristianismo pero no con Jesús. Y creo que cuando tienes un encuentro con Jesús, te transforma la vida. Te transforma tus tradiciones, te transforma tu manera de pensar, te transforma las tradiciones que tu familia quizá tenía que no estaban haciendo bien, te sana las heridas que eso pudo haber causado y te da una nueva vida. Te perdona y te purifica, ¿verdad? Para caminar en una vida
conforme a los sueños que Él tiene para cada persona. Y creo que es un gran tema lo que vamos a estar hablando. No quisiéramos hablarlo desde el juzgar a alguien que piense diferente o alguien que, como eso, ¿no? Que está en otro punto. Creo que tratamos de tener el balance correcto en este tema en particular. Y creo que el balance perfecto es poner a Jesús al centro. Sí. Fíjate, esto es muy bonito, porque si nosotros como seres humanos ponemos a Jesús al centro y empezamos a ver a Jesús como la luz nos ilumina. Uh-huh. Pero Jesús pone al ser humano al centro. Piénsalo. O sea, Jesús pone al ser humano al centro como objeto de su amor, de su gracia, de su misericordia, y ama a todos. Sí. Ama a ricos y a pobres, ama a esclavos y a libres, ama a los evangélicos, a los católicos, a los protestantes, a los ateos, a los judíos, a los musulmanes, ama a todos. Uh-huh. Podemos dimensionar el amor y la gracia de Dios, que ama hasta los adoradores del diablo. Ama a todos, no sé si me explico. O sea, ese es el gran amor de Jesús por la humanidad, pero su amor va más allá de te amo y haz lo que te dé la gana. Sí. Es como, yo como tu papá, pues te amo, pero también te aconsejo. Sí. Y cuando tú de alguna manera te estás equivocando, y yo como padre entiendo que te estás equivocando, me duele en el alma, ¿sabes? Y te tengo que corregir y te tengo que decir, hija, no está bien. Tú ya eres un adulto, ya te casaste, y considero que Dios siempre nos está llamando la atención, como ese padre amoroso que dice... Dando luz al camino, ¿no? Exacto. Dando luz al camino y aún cuando nos equivocamos, como partiendo desde allí, siempre para nuestro bien. O sea, si ya te equivocaste y hay un arrepentimiento y caes en cuenta y tratas de hacerlo bien, da luz también aún a partir de ese error. Dios siempre da luz a partir de donde estamos. Por ejemplo, una persona... Estamos desviando un poco el tema. Pero... Una persona que está en TikTok y está echando el tarot y las cartas y adivinando, porque hay que ponerle por sus nombres, son espíritus de adivinación que están llevando a esa persona, es que me dijo la verdad. Claro que te dijo la verdad, claro que te dijo la verdad, ¿no? La realidad más que la verdad. Yo creo que la realidad y la verdad son dos cosas muy diferentes. Total. ¿No? Entonces, la realidad es lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque hay espíritus de adivinación detrás del tarot, detrás de toda la hechicería, la brujería, todo ese tipo de cosas. Claro que hay espíritus. Claro que hay verdad. Claro que hay realidad. Sí, más porque bien que verdad. La verdad es una persona, para mí se llama Jesucristo. Sí, es verdad. ¿No? Sí, es cierto. Pero me refiero a que es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, porque hay gente que dice, ni al caso, ¿no? Es un juego de gente que busca encontrar algo o llenar algo, y que, o sea, gente que está como escéptica a ese tema, o gente que por otro lado, como decíamos ahorita, lo valora y lo atesora como si fuera eso, como si fuera no realidad, pero una verdad absoluta. Claro. Y creo que ese es el peligro. Creo que es un peligro muy grande, porque ayer hablábamos que junto con las chicas que estamos haciendo Encuentro Divino, que es una cosa es tener un encuentro con algo sobrenatural y otra es algo con un encuentro divino, porque lo sobrenatural no significa siempre que sea algo bueno. O sea, creo que a este punto podemos ya ni siquiera tener que dejar en claro en el podcast de que las cosas sobrenaturales son reales, es algo real. Y creo que a veces en la iglesia nos detenemos mucho de cuidar de hablar de este tipo de temas, en donde las personas han sido expuestas ante ambientes espirituales nocivos y no buenos. Exacto. Y que han tenido experiencias espirituales muy fuertes, aún niños o gente que ha visto, escuchado, experimentado o soñado con temas espirituales nocivos. Y nos detenemos mucho a veces, yo creo, en la iglesia en hablar de esto, pero es más normal de lo que creemos. Es más normal el que alguien esté siendo atormentado no o puede engañado. Dormir en la noche, tiene sueños terroríficos, los niños, ¿no? O que sufra Los adultos también.
Sí, a todos, que sufra de ciertas cosas que ocurren en su casa, y cada quien le da la explicación según la cosmovisión Exacto. que tiene. Pero la realidad es que nada que atormente, que haga daño y que sea nocivo es algo que Dios soñó para nosotros y que quiere que lo estemos viviendo. Y creo que deberíamos de tener más espacios como este donde lo hablemos, ¿no? No queremos como meternos en, ay, el Halloween es bueno o no es bueno, debería disfrazarme o no disfrazarme de eso ese día. Que te voy a contar algo. Cuando yo era niño, a escondidas me disfrazaba. Te disfrazabas en Halloween. Sí. Y sí, pedías dulces. Sí, iba por dulces, porque yo decía, ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad para disfrazarme e ir a pedir dulces, no? Más por los dulces. No o por más los por dulces, disfrazar. que por otra cosa. Claro que mi mamá me regañaba y me decía que no estaba bien, pero yo como niño no entendía por qué. Porque no estaba bien. ¿Por qué no estaba bien ir por dulces, no? Era mi mente de niño. Sí. O sea, ¿por qué no va a estar bien que vayas y le digas a alguien, oye, dame dulces? Lo que sí es que había chamacos muy vagos que era o me das dulces o te tiro huevos en tu casa o algo. Sí. No, de niños Hay así connotaciones, ¿no? Que pueden no hacerlo una participación sana aún de algo que sí el origen y lo que simboliza. Pero creemos que más allá que lo que simboliza solamente un día, creemos que es algo a lo que estamos expuestos todo el año. Y sin duda, no sé, pienso en mi abuela o en ti como papá, que de niñas también fue algo que se nos cuidó mucho, no nocivamente, o sea, con el tema del Halloween o del Día de Muertos, pero siempre hubo una respuesta del por qué sí, por qué no. Siempre. Y creo que en medida que ustedes también fueron como desarrollando esta capacidad de también crecer, ¿no? En renovar la mente, como dice la Biblia en Romanos, y de decir, bueno, creo que esto se puede permitir siempre y cuando pueda explicar y decir y que tomen sus decisiones y sus propias convicciones. Porque a mí de niña se me decía como, mira, el altar de muertos, esto es lo que significa. Y nosotros creemos esto y la Biblia dice esto. Sí. Y yo sacaba como que, aún de niña, se me permitía como el sacar las propias conclusiones de, es verdad. Claro. Pues, yo no creo, así de que yo no creo que los espíritus vuelvan. Lo que sí creo que es muy bueno y se puede rescatar, por ejemplo, de esa tradición, es el honrar a los antepasados. Eso sí. Creo que eso es algo bíblico. Recordar a tu abuela, a tu abuelo, ¿sí? Dios es un Dios generacional, es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hay que honrar, recordar. Inclusive sería muy bueno tener un árbol genealógico donde pusiéramos, este es mi tatarabuelo, wow, eso es algo muy bueno. Y también para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo hemos ido evolucionando. Ajá, por ejemplo, un ejemplo que se me vino ahorita a la mente era mi nana, que ya falleció. La mamá de mi mamá, que era alguien muy, muy espiritual, muy... ella tenía un don muy grande, o sea, ella era cristiana y amaba a Jesús con todo su corazón hasta su último aliento y lo conoció como en su adultez, pero algo que yo hace poquito me enteré es que todos los 2 de noviembre iba a la tumba de su esposo y le dejaba flores. Y a mí se me hacía muy chistoso eso, ¿no? Porque en otras cosas era muy radical de no esto y no aquello y a lo mejor decía no al Halloween, pero se me hacía algo curioso. Y yo creo que más por el seguir, aunque pues ella era también mexicana y debió haber tenido sus tradiciones antes de Jesús, creo que lo hacía con ese espíritu de honra, ¿no? De recordar a su esposo. Porque me acuerdo también que ella contaba de un día que se le apareció en sueños Pancho, porque se llamaba Pancho mi tata, y que en ese momento ella fue bien tajante, de tú no eres Pancho, de Pancho ya falleció, y vete de aquí, ¿no? Que Exacto. Se lo dijo. Entonces, como puedes ver esas dos partes de que no era cerrada, aún a pesar de su edad, y honraba la vida de su esposo y de sus muertos, pero que ella sabía. Y que hacía una capirotada en Semana Santa, y tamales en diciembre, ¿sí? O sea, pero, buenas tradiciones. Sí, ¿no? como que seguía siendo con esas tradiciones mexicanas, pero era muy tajante cuando se trataba ya de no, los muertos no están aquí. Exacto. Y yo, mi realidad es que yo estoy viuda, pero estoy con Jesús, y creo que se aferró a eso, ¿no?
en su vida. Cuando yo fui adolescente, escuché hablar de Anton LaVey. Anton LaVey, americano, era hijo de un pastor evangélico, por cierto. Y se hizo llamar a sí mismo el padre de la iglesia satánica en Estados Unidos. Y Anton LaVey hizo la famosa Biblia satánica. Que la gente cree que la Biblia satánica hace como rituales para adorar al diablo. No, simple y sencillamente la visión de Anton LaVey, fíjate qué curioso, era Dios no existe, ni el diablo existe. Tú lo puedes crear con tu mente. Y era un adorador de Satanás, pero él decía, es que Satanás es un ser mitológico. Realmente el satanismo que él habló es, haz lo que te dé la gana. Dios no existe, el diablo no existe, y si quieres beber sangre, bebe sangre. Y si quieres, no sé si me explico, o sea, una rebelión total y activa contra toda la cultura judeocristiana y lo que su papá, su mamá le habían inculcado. Ellos eran de ascendencia judía. Entonces, el satanismo puro es eso, una rebelión contra Dios y contra todo orden y sistema. ¿Sí? Anarquía. Anarquía, exactamente, una anarquía. Y es la misma visión que le dio Satanás a Adán y a Eva. Serán como dioses, serán abiertos sus ojos y sabrán lo bueno y lo malo. Conocimiento. Porque la propuesta de Anton LaVey era, no existe bien y mal. Todo está dentro de ti. No existe ni Satanás ni Dios, o lo tienes adentro. Y esta famosa bifurcación o esta bipolaridad espiritual entre el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Entre blanco y negro. Entre blanco y negro. Y entre esa visión del diablito que te habla por acá y el angelito que te habla por acá. Es muy de la filosofía de Anton LaVey. Sí. Entonces, pero Anton LaVey tomó la decisión y hasta ahorita hay adoradores de Satanás, literal. De hecho, el satanismo en México ya es una AR, es una religión también. La adoración a la muerte, a la famosa Santa Muerte, ya es una religión en México que ni el catolicismo aprueba. Porque no puedes adorar la muerte, ¿sabes? No puedes creer y adorar la muerte. Como nuestros antepasados prehispánicos que creían que en estas fechas de noviembre, el 2 de noviembre, subían los muertos del inframundo, por decirlo de alguna manera, al mundo de los vivos. Por eso es que les ponían esos altares y la comida, lo que más les había gustado, era como su idiosincrasia. Sí, para guiarlos, ¿no? Sí. Entonces, y ahora, también me di a la tarea, porque me encanta la música estridente, me gustan mucho los ritmos acelerados, y muchos de ellos pues no son muy evangélicos, que dirán, pero bueno, no hay ritmos evangélicos y no evangélicos. Sí, hay mensajes y no mensajes, sí, intenciones claro. y no pero intenciones. Bueno, y de allí me di a la tarea de investigar sobre los celtas y los druidas. Y es algo que a ti te gusta mucho me gusta. Esas culturas, ¿no? Sí, de ese lado sí, y me esa encanta línea temporal. Cómo pensaban, quiénes eran. Y los druidas eran sacerdotes oscuros que creían en toda esta cultura de los gnomos, las hadas, las pócimas, de allá viene todo esta, y eran los consejeros de los reyes celtas, ¿no? Entonces, pero también era gente que hacía sacrificios humanos. Y ahora, hay un gran tema aquí que es la sangre. Porque la sangre, la vida está en la sangre. Y la identidad también la identidad, está el ADN. En todos, ¿no? En todos el los primer seres vivos. criminal y asesino, y el primero que Dios le dice, la sangre de tu hermano está clamando. Fíjate, la sangre habla. El primer homicidio. De hecho, un gran tema sobre los criminólogos es la sangre. La sangre siempre habla y dice quién fue la persona que estaba allí cuando murió. ¿Quién fue quien etcétera. mataron o quién mató? ¿No? Pero espiritualmente es lo mismo. Wow. Porque somos seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Sí. Entonces hacían sacrificios de animales y también de seres humanos, igual que aquí en la prehispánica Mesoamérica, los cenotes sagrados,
los aztecas, esta símbolo de la pirámide del sol y de todos estos templos eran para hacer sacrificios de seres humanos. Ahora, alguien dirá, no, ya no hay sacrificios humanos. No hay sacrificios humanos. Y los sicarios, ¿qué es lo que hacen? Y el aborto, ¿qué es lo que hace? Sí sigue habiendo sacrificios humanos, sí sigue habiendo culturas totalmente de muerte, porque Dios es vida. No sé si me explico. Dios es vida, es pro vida, y no en el sentido de estos grupos radicales de derecha y de izquierda, no. Dios está en favor de la vida de cada ser humano, de amarle, de bendecirle, de ayudarle desde que nace hasta que muere. Y todo lo que promueva la cultura de muerte no viene de Dios. No sé si me explico. En eso sí tenemos que ser muy radicales. Si algo degrada al ser humano, no es bueno. Y creo que en este caso que hoy estamos hablando de este tema como que de espíritus y del tema, inclusive podríamos hablar de demonios o que realmente son espíritus, ¿no? Los demonios del bosque de los celtas, las hadas, los gnomos, todo eso, sí. ¿verdad? Qué chistoso, porque hay una normalización de eso. Que de allá viene en Halloween, ¿no? Ajá. Hay una normalización, por ejemplo, de los fantasmas. O sea, tú puedes ver un dibujito de un fantasma y que te parezca inofensivo, porque quizá ese dibujo meramente lo es, porque hay una normalización de eso. Pero un fantasma, quizá alguien que aún no tiene contexto o no comparte nuestra creencia en Jesús o en la Biblia, pero ha tenido una exposición hacia espíritus y su conclusión es fantasmas o mi abuelo que vio el otro día o la niña que desaparece en mi casa o lo que quieras, ¿no? Y su conclusión son fantasmas, pero creemos basados en la Biblia, en el Evangelio se cree que no hay tal cosa como un fantasma o como que es un muerto que se quedó aquí a molestar, ¿verdad? O mi tata o la persona que vivía antes aquí en esta casa, sino que son espíritus donde la Biblia nos dice que su único fin es el atormentarnos, el restarle paz a las personas que están aquí. Y te digo, mucha gente, aún personas que no tienen un contexto espiritual o religioso, son expuestos ante eso. Son expuestos a situaciones así, o aún hay gente que está acostumbrada a vivir con eso, que convive con eso, o sea, que convive diariamente en su casa o en su entorno, en situaciones así, y que las ha hecho parte de su cotidianidad, así como hay gente que el estrés lo hace parte de su cotidianidad, o gente que hace la ansiedad parte de su cotidianidad. Hay personas que esto que tampoco es agradable y que tampoco es algo que Dios quiere para ellos, lo hacen parte por no partir de la solución completa, porque yo he escuchado amigos que no, pues el Ave María, ¿no? Ya ni creen, ya ni se consideran parte del catolicismo, pero en ese momento que están viviendo una crisis de estar en miedo o lo que quieras, que el Ave María o que esto, que un Padre Nuestro, o que el agua bendita. Es que hasta la canción dice, Ave María, pronto serás mía. o que el agua bendita, o que venga el cura, o que tantas cosas y soluciones a las cuales puede ir. Pero la realidad es que la Biblia nos deja bien en claro en qué es a lo que se rinden esos espíritus que vienen a atormentarnos en el caso de eso, y eso es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Y es el poder de Jesús en nosotros, lo que trae una libertad también en ese aspecto. Y creo que, y eso es en la parte de lo que todos podemos coincidir, cristianos o no cristianos, que es algo no agradable. O sea, no te agrada, ¿no? A ti no te gusta. Hay personas que les encanta ver películas de terror. Yo sé que en particular a ti no. No me gusta. Y a mí tampoco. Me estresa demasiado. Yo creo que el cine es para disfrutar las palomitas y todo. Y pasar un rato agradable. Sí. Entonces yo no voy a estresarme, ¿sabes? Entonces, por eso no. Pero tampoco juzgo a quien lo hace. Claro. Y creo que también es esto, o sea, tú tomaste una decisión en base a cómo eso te afectaba inclusive anímicamente, ¿no? Pero si a alguien eso también le afecta en su fe o eso le afecta en cualquier otra cosa, pues ahí creo que entra la sabiduría y la prudencia. Sí. Pero
Pero, o sea, me refiero a que eso estamos de acuerdo que no es agradable. O sea, es tener ese tipo de experiencias espirituales no son agradables, aunque a veces también hasta son luchas espirituales. Cuando estás en Jesús, hay veces que sí te tocan esas noches Claro, de lucha espiritual, ¿no? totalmente. De lucha en tus sueños. Y lo hemos vivido, no todas las Tú lo noches. viviste mucho de niña, Yo lo he mucho. vivido Tuviste muchas muchas veces. experiencias espirituales cuando eras pequeñita. Sí, hasta la fecha y es muy chistoso porque a la par de eso he vivido o sea, con mucho temor. O sea, es algo con lo que yo genuinamente he tenido que lidiar, o sea, con el temor. El temor a cuando estás solo en tu casa o cuando recién me pasó una situación así de una lucha espiritual, que me quedara con miedo los siguientes días y de tener cuando era pequeña dormir con ustedes, cuando ya fui más grande de ir a dormir con una de mis hermanas. Pero es una lucha de irlo venciendo porque en el perfecto amor no hay temor. Mm, Y es bien chistoso porque en uno de afirmando. los episodios del podcast hablamos que psicológicamente lo contrario, o sea, en nuestra mente las sustancias que segrega nuestro cerebro y los estados en los que entra, lo contrario al amor, o sea, al estado en el que entra el cerebro cuando estás con alguien que amas, lo contrario al amor no es el odio, psicológicamente hablando, es el temor. El temor segrega lo contrario a lo que te segrega tu cerebro cuando estás en una situación de amor o rodeado de amor o con Claro. alguien que amas. Lo contrario es el temor. Sí. Y es bien chistoso porque la Biblia lo dijo primero, ¿no? El perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor te impacienta, te quita la paz, te pone en un estado de alerta o hasta de pánico y eso no es una situación en la que Dios quiere que estemos. Pero hay partes de esta de espiritualidad o de espíritus o de que está como si fuera algo a simple vista bueno. ¿Sabes? Como la parte del tarot o la parte de que tú y yo sabemos que no lo es, pero que socialmente se ha vendido como algo bueno, Es que algo si que tú vas trae a la luz. Ciudad de México, hay mercados, como el Mercado Sonora y otros más. Llévese su duende para la buena suerte, y llévese esto, y la gente se va a cargar de un montón Aquí de en cosas. Hermosillo justo hay. Y hay gente que yo he escuchado, es que sí, o sea, me va bien Desde que lo tengo desde en que mi lo casa. tengo. ¿Y qué pasa Ahorita con eso? mencionabas tú algo sobre lo espiritual y cuando buscamos a Dios. La Biblia habla de tres cielos y tres dimensiones. El primer cielo es este es un cielo, es una atmósfera, ¿no? Hablando como de atmósferas. La terrenal, la que vemos, en la que estamos. El segundo cielo es el cielo espiritual. Y cuando nosotros oramos, podemos entrar a ese segundo cielo. A orar con el entendimiento es orar aquí racionalmente. Y por tu abuelita, por esto, por aquello y por lo que está pasando. Y luego entramos a una dimensión espiritual donde sí, si vamos profundamente, podemos escuchar voces espirituales. Entonces, y es allí donde tenemos que ir en el nombre de Jesús. La gente dice, es que yo soy una persona muy espiritual. Claro, todos somos espirituales y todos podemos entrar al mundo espiritual. El punto es con qué llave entras a lo espiritual. Y Jesucristo dijo, es en mi nombre. Y ustedes se van a ir al Padre en mi nombre. Entonces, cuando tú entras a la oración y al mundo espiritual, en el nombre de Jesús vas al tercer cielo. Y en el tercer cielo solo habita Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y podemos entrar a través de la llave que se llama Jesús y traer del mundo espiritual, del tercer cielo, al mundo terrenal, a este plano, la bendición, la abundancia, Sí. la gracia, la paz. ¿Sí me explico? Pero es en el segundo cielo donde se mueve todo esto. Porque hay gente que entra al mundo espiritual y dice, es que yo soy una persona muy espiritual, de hecho practico Meditación o reiki, esto, aquello, medito, hago invocaciones, hago declaraciones, o rituales manifestaciones. prehispánicos, y hasta veo cosas, siento cosas. Sí, entraste al segundo cielo. No necesariamente es positivo, porque también hay ángeles, no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo mejor y lo más
bíblica y espiritualmente saludable. Ir al Padre en el nombre de Jesús, su Hijo. Es Ahí el es donde camino. está la luz. Ese es el camino. Ese es el camino. Y así no nos perdemos, no nos perdemos. Sí. Quiero retomar un poquito sobre celtas y druidas, porque esa historia me encanta. Me encanta. 480 después de Cristo, un jovencito es tomado cautivo y se lo llevan los celtas y los druidas, lo martirizan por varios años. Él tenía 16 añitos apenas. Y pues ahí estaba, él era hijo de unos nobles escoceses. Y ahí lo tienen, porque eran como bárbaros, como gente Sí. desalmada, ¿no? Y vivían en culturas muy oscuras. Entonces, sus padres escoceses van por él y se lo llevan de regreso, lo toman, ahora sí que de donde estaba secuestrado por varios años y lo regresan otra vez a la tierra de sus padres, a Escocia. Estando en Escocia, Dios le habla y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y Jesucristo le dice, te vas a ir al monasterio a estudiar para servirme. Y ahí en el monasterio profundamente conoce más a Jesucristo. Y le dice, Jesucristo, yo quiero servirte, quiero hacer lo que tú me mandes, lo que tú me ordenes, ¿qué tengo que hacer? Y Jesucristo le dice, te vas a ir a la tierra de los celtas y los druidas a predicar mi palabra. Los celtas y los druidas creían en la buena suerte con un trébol de 4 hojas. Y él llega con una visión, y eso me encanta porque se mete en su cultura, y eso es muy importante, ¿verdad? Que no trató de culturizarlos Exactamente. a él. A él, exacto. Eso me gustó. Porque Dios ama a todas las culturas. Dios, A todos, Dios a no es así todos. como, ay, ya no vas a ser mexicano y ahora vas a ser judío. No. O sea, eso es muy bonito porque es bíblico. Pablo lo dijo, no me hice romano con los romanos. Ujú. Y judío y creo que Griego la con iglesia los griegos, se tiene que hacer exacto. niño con los niños. Se Exacto. tiene que Dios ama a hacer- todas las culturas Así y a es. todos los seres humanos. Entonces llega Sí. este muchacho, ya más grande, con un trébol de 3 hojas y les dice, señores, el trébol de 3 hojas es el que les va a dar la buena suerte. Pero ¿cómo? Si los Toda la druidas nos vida, han enseñado que no. sí. Le dice, es que es lo más básico y lo más ordinario y está en todas partes. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cristianiza, evangeliza y transforma. Es el primer país que es cristianizado totalmente. Wow. El que hoy se llama Irlanda, el país verde. Entonces, y que por cierto ahorita están renaciendo las culturas de los druidas, ¿no? Y todo esto, y la oscuridad. Porque siempre hay como esa lucha, esa guerra. ¿Yo qué sugiero? Conocer a Jesús y conocer la luz. Eso es lo que yo más sugiero, Sí. ¿verdad? Y seguir amando tu país, seguir amando México, seguir amando culturas. las tradiciones buenas del país. Ya viene Navidad, ya viene muchos, y celebrando el ser Sí. mexicano, celebrando y amando las raíces de este país, porque Dios ama profundamente a cada mexicano, cualquiera que sea su trasfondo. Sí, totalmente. Y creo que enfocarnos en qué debería de hacer o qué es lo bueno, o debería de participar o no participar, creo que uno siempre tiene que filtrar en qué honra a Dios. O sea, qué honra a Dios con esto. Un pastor escuchaba que decía por ahí que acerca, por ejemplo, en específico del Halloween, de qué honra más a Dios, que yo le abra la puerta a todos los vecinos hoy que van a tocar con sus hijos o que no lo haga. Y creo que tenemos que partir de eso, de qué honra a Dios el día de hoy con esta decisión y qué trae luz también a las personas que están a mi alrededor, porque creemos en un Dios que también es capaz de tomar algo oscuro y volverlo luz, de tomar una historia triste y sacarlo de ahí, ¿no? Que creemos en un Dios que a la persona que era un asesino de cristianos lo volvió un Pablo. A Saulo lo hizo en Pablo. Y ya porque es algo que la gente, o sea, y ya porque es algo que el diablo tomó como una tradición mexicana, no podemos llevar luz a esa tradición también. O sea, creo que también nosotros a veces, es 31 de octubre, me voy a encerrar en mi casa porque quién sabe qué estará pasando afuera. Pues creo que también claro. haces mucho bien en muchos lugares también ese Sí, día. y invitar a los niños a una fiesta de luz como la que creo que todos debemos de celebrar. Se me olvidó mencionar el nombre del muchacho, se llamaba Patricio, Patrick. San Patricio. Que después la Iglesia Católica lo canonizó y le puso San Patricio, ¿no?
Mm, pero me encanta esa historia, año Sí. 480 después de Cristo, cómo una persona a través de la cultura puede llevar a Sí. Jesús, Y de amar la cultura amar la a la que cultura, iba a ir. bendecir la cultura. Bendecirla. Y también amamos nuestra cultura mexicana, pero también la cultura contemporánea que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Sabes qué Amamos pudiéramos hacer el Día de Muertos? Ir a los panteones, mm, ir de luz y decirle a la gente, ¿me permites orar por ti, por tu familia y darle gracias a bendecir tus Dios, bendecir tus generaciones. generaciones? ¿Sí me explico? Eso es muy, muy bueno. Y darles folletos que hablen de la vida, no de la muerte. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí. De hecho, para los muertos en Cristo hay vida eterna, hay resurrección, hay Sí. transformación. Y para los que estamos o los que estemos vivos cuando el Señor vuelva, también hay transformación, cuerpos glorificados. Pero como siempre en la Biblia lo dice primero, tratamos de dar textos bíblicos. Yo traigo algunos que hablan sobre de este tema de la oscuridad y cómo el Señor quiere que vivamos en la luz. El primero está en Isaías capítulo 8, verso 19 y 20. Y dice, cuando os digan, consultad al medium. ¿Quién es un medium? El que interviene entre los vivos y los muertos. Consultad al medium, a los adivinos, a los que susurran, a los que murmuran. Decid, ¿no debe un pueblo consultar a Dios? O sea, ¿por qué vas a ir con un medium? ¿Por qué vas a ir con un Sí. adivino? ¿Por qué vas a ir con alguien que susurra? ¿Por qué no mejor clamas a Dios, buscas a Dios? Y eso es una mentira del diablo Ajá. que me puede, Ajá. porque eso hasta en la iglesia pasa. Mm, Cualquier idea de un intermediario entre, entre Dios y la persona, o si, bueno, si dices, bueno, yo no creo en Dios, pero o sea, no debería de haber un intermediario entre la luz, entre la verdad, que es Jesús, que sabemos que es Jesús, y yo. Y eso pasa aún en la iglesia. Hay veces que te lo han dicho y creo que me lo han dicho a mí, tú que estás más cerca de Dios o tú que eres pastor. O hablaba con Isaí, mi esposo, que él decía que cuando era adolescente como que empezó a hacerse esta cultura de que los jóvenes iban a buscar como que alguien les diera una palabra o una profecía. Así Ajá. como que voy al evento porque, y así como que estoy bien atento a que el predicador se acerque a mí a ver qué me dice, qué me profetiza, ¿no? Y la verdad es que eso se parece mucho a ir a que te lean las cartas, o sea, Híjole, ir, qué duro. o sea, poner tu futuro o estar escuchando a ver qué le dice Dios a esta A alguien persona. más para que te diga a ti. Cuando Jesús es el camino al Padre. Y Él te habla. Y Él te A habla. través de la lectura de la Biblia, de Sí, la de oración, la de la oración. meditación. Totalmente de la meditación, y creo que también te habla a través de tus líderes y pastores, eso es verdad, pero Dios te quiere hablar a ti. Dios Sí. Dios no tiene, diría un pastor, Dios no Dios no es abuelo, o sea, Dios no le habla a este para que te diga esto, Dios no, Sí, no sí, manda sí. recados, Dios te quiere hablar a ti. Sí. Bueno, sigo con el texto. Estoy leyendo Isaías 8, 19 y 20. Dice, ¿no debes mejor consultar a Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Es decir, busquen a Dios. Segunda de Crónicas 33, 6. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Bet Inom. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Estas eran costumbres paganas y a la adoración a los Baales y todo ese tipo de cosas. Había uno de los Baales, uno de estos dioses que adoraban estas culturas que estaban en la media luna fértil antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, que le prendían fuego por dentro. Era como algo hueco, ¿no? Con la cabeza de un animal, hueco, y a los niños los ponían cuando ya estaba el rojo vivo y eran sacrificios humanos. Entonces Dios detestaba todo esto porque Dios no quiere el sacrificio de ningún ser humano, ¿no? La vida es Dios. Dios quiere bendecir a cada persona. Son temas
que dan para mucho y para seguir hablando. También en Segundo de Reyes, capítulo 21, dice que edificaron altares, levantaron altares a Baal, a Cera, edificó, fíjate, y estos adoraban al ejército de los cielos. ¿A qué te suena eso actualmente? Adoraban al ejército de los cielos. O sea, la astrología. Wow. ¿Verdad? La astrología, adorar al ejército de los cielos, voltear a ver las estrellas y todo esto. Entonces son cosas que Dios nunca ha querido. Y bueno, yo tengo una teoría, no está en la Biblia, y este podcast no es una predicación, no, es simple y sencillamente platicar y hablar. Del tema. Temas, ¿verdad? La predicación tiene su lugar y este es un tema nada más. Sí, tampoco es una clase. Exacto, es platicar. Entonces, cuando los ángeles caídos que menciona Génesis 6 vinieron a la tierra, los ángeles caídos trajeron secretos del cielo. Sí, esta es mi hipótesis. Los ángeles caídos vienen y traen secretos del cielo a la tierra. Dentro de esos secretos del cielo a la tierra estaban astros, estaban estrellas, constelaciones, todo ese tipo de cosas. Y también conocimientos. Más allá de lo que entendemos. Más allá de lo que entendemos en este plano natural los seres humanos. Sí. O que nos era permitido de alguna manera, pues. Total. Entonces, al punto de que ellos crean en esta ciudad que el rey era Nimrod, la Torre de Babel. En la Torre de Babel se adoraba a los astros. Se le creía que la influencia de los astros, o sea, otra vez, adorar a las criaturas antes que al Creador. Y la influencia del universo. ¿A qué te suena eso en el día de hoy? Gente que adora el universo. Es que para mí el universo es Dios. Mi Padre, Dios, el universo. No, espérate. Dios el Padre, creador del universo. Es algo muy diferente, ¿me explico? Entonces, es achicar, yo creo que a Dios, ¿no? Es achicar a Dios. O sea, el universo no puede contener a Dios. Claro. El universo no puede contener a Dios. Es finito. De hecho, hay multiversos. Ajá. Es otro tema. Y yo sé que podría alegarnos a alguien es que es infinito. Sí. Dios es infinito. Ajá. Sí, pero el universo está en una continua y sin parar expansión. Sí. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Pero... Bueno, entonces terminando con la idea. Sí, dale. Terminando con la idea de Nimrod, de la ciudad, de Babel, todo esto, allí nace todo. ¿Cómo? Con los ángeles caídos que vienen y traen todo este conocimiento. Luz. Luz, o sea, como verdad, o sea, vendiéndolo así. Vendiéndolo como una nueva visión para la humanidad. Como escalar, ¿no? En el ser. Y se empiezan a manifestar entre los seres humanos. Entonces, pero a esto vino Jesús a deshacer las obras de las tinieblas. Totalmente. Ahora, ya a manera de conclusión, ¿qué puede hacer una persona que ha practicado todo ese tipo de cosas? No me refiero a que se haya disfrazado. No, me refiero yo a que ha consultado el tarot, de la adivinación, la brujería, la hechicería, la farmaqueia. Farmaqueia es hechicería, es la misma palabra griega para fármaco, droga, porque al final el brujo en el perol hacía una pócima y se la daba a tomar a una persona, y esa persona cuando se la bebía entraba a un mundo espiritual. A un estado que le permitía. Ahí entramos a otro gran tema, los estados alterados de conciencia. Una droga provoca un estado alterado de conciencia en el cual tú puedes entrar a un mundo espiritual. El peyote, es otro tema. Exacto, el sapo. Entonces, el que está preparando, el químico, y esto yo he platicado con muchas personas que han vivido el tema de adicción, y uno de ellos me decía, cuando yo preparaba la droga, ahora los químicos, las drogas químicas, yo literalmente me empezaba a drogar y veía que de adentro, de donde yo estaba cocinando la droga, salían cosas y entraban en mí. O sea, eso no es una alucinación, es algo espiritual también. O sea, todo está ocurriendo al mismo tiempo, o sea, el mundo material es lo mismo que hacía en la época de los druidas y los celtas el brujo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Porque fármaco viene de farmaqueia, y farmaqueia es de donde sale brujería. ¿Sí? Entonces, qué importante es alguien que ha estado en drogas,
que ha practicado ciertas cosas ocultas, uno, renunciar a eso y decir, hasta hoy, no más, voy a la luz. 2, entregarle su vida a Jesucristo. Jesucristo es la luz y derrotó a la muerte, a principados, potestades, gobernadores. Jesucristo es el mero mero. Humilló a la muerte. El mero mero matraquero. A la muerte misma. Humilló a Con la muerte. resurrección derrotó a la muerte. Decirle, Sí. Jesucristo, me entrego, me rindo a ti. Y 3, buscar ministración. Buscar que alguien ore por ti. Sí. Buscar que alguien te ministre libertad espiritual. Sí, así es. Y creo que saber que eres una nueva criatura también. Porque hay gente que se atormenta por las decisiones que tomó antes de Jesús. Y no, exactamente eso vino Jesús a hacer, a que no tengas Exacto. que atormentarte y no vivas más Sí. bajo la esclavitud o bajo el yugo que te causó esa esclavitud. Sí. Entonces, ser libre Sí. en Jesús, porque eso es lo que Jesús te vino a dar. Y creo que si alguien está siendo atormentado por espíritus o sea, por demonios, tanto algo súper simple como que Escucha que voces, escucha voces ajá. o que se escuchan ruidos, Sí. no lo Se minimizamos. mueven sus cosas. Ajá. Cero lo minimizamos, pero eso está derrotado y creo que lo que puedes hacer es buscar ministración también de alguien y lo mismo, renunciar a lo que sea que quizá abrió puertas para Sí. que eso esté sucediendo, entregarte a Jesús, buscar ministración y en el nombre de Jesús echarlo fuera. Así es. Y no volver, no, o sea, no regresar Sí, a no lo regresar. que, no regresar atrás porque dice la Biblia que luego encuentran la casa limpia, ¿no? Y sale peor. Ahora, yo le quiero decir a esa persona que dice, es que yo hice muchas cosas que no debía. Lo que hayas hecho en tu pasado, si tú vienes a Jesús y le dices, Jesús, perdóname, no le quise quitar la vida a esa persona, no quise hacer esto, no me siento participar de esto. Seas quien seas, si has sido sicario, porque conozco a varios que han transformado Jesús su vida, si has sido quien haya sido, te quiero decir que Jesús te ama, que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida, Así es. que Jesús te perdona todos tus pecados, pasados, presentes y aún los futuros. Pero Él quiere lo mejor para ti. Él quiere que vengas a su luz admirable. Él te va a amar. Vas a ser como un bebé que va a volver a nacer, te va a arrullar en sus brazos, te va a amar, te va a querer. ¿Cómo me gustaría un día tener al Marilyn Manson y darle un abrazo y decirle, Jesús te ama, Él te ama tanto. No, es que yo... Es que la Pero Él iglesia. te ama, Sí. ¿verdad? ¿Cómo me gustaría? De veras, porque lo creo firmemente. Lo creo firmemente. Dios ama al más rebelde, al más vil pecador. Dios lo ama y quiere hacerle bien. Así es. Y pues con eso nos despedimos de este capítulo. Nos ayudas mucho si se lo compartes a alguien más y le das like. Si estás en YouTube, dale like y comenta porque eso nos ayuda también mucho. Si estás escuchándonos en Spotify o nos estás escuchando en Apple Podcast, danos ahí tu valoración y en Spotify un like o descarga el episodio para que pueda llegar a más personas. Y sí, te amamos, te bendecimos y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo.